Una niña de 6 años salva la vida de un millonario en una acera. Lo que él hace después cambia su mundo para siempre. Lily Garrison tenía años. Pero cualquiera que la viera caminar sola por la acera abarrotada de Manhattan esa tarde podría haberla confundido con una niña mayor. Había una seriedad en sus ojos que no pertenecía a la mayoría de los niños. El calor caía desde arriba. El sol convertía el concreto bajo sus zapatillas en una plancha chisporroteante. Ella sujetaba con fuerza una bolsa de papel marrón de la farmacia con ambas manos, abrazándola como si llevara un tesoro. De alguna manera, lo era. Medicina para su madre, que había empeorado en las últimas semanas. La ciudad se movía a su alrededor como siempre. Los hombres de negocios gritaban por teléfono, las bicicletas de reparto se entrelazaban entre el tráfico, y los turistas señalaban los edificios que perforaban el cielo. Pero Lily apenas notaba nada. Sus ojos estaban fijos al frente, sus pies recordando el camino a casa como si lo hubieran caminado cientos de veces, porque lo habían hecho. Ella había hecho este viaje a la farmacia más veces de las que una niña de 6 años debería. En la intersección de la Quinta Avenida con la 56, algo inusual llamó su atención. Al principio no vio lo que había ocurrido. Solo escuchó el ruido, un suspiro agudo y repentino que recorrió la pequeña multitud cercana. Luego un fuerte golpe, no como el estruendo de un choque de autos ni el ruido de metales, sino algo más suave, más pesado. Se giró. Un hombre alto se había desplomado en la acera. Llevaba un traje azul claro que parecía costar más de lo que su familia ganaba en un año. Su corbata estaba aflojada, y su camisa algo arrugada, pero no ocultaba el hecho de que este hombre era alguien importante, o al menos lo parecía. Las personas a su alrededor se congelaron. Algunos dieron un paso atrás. Una mujer soltó un grito suave. Un hombre cercano ya sacaba su teléfono, no para pedir ayuda, sino para grabar. Lily no dudó. Sus pies se movieron antes de que pensara. Dejó la bolsa de papel a un lado y se arrodilló junto al hombre. Su piel estaba pálida. Su cabello oscuro estaba húmedo de sudor y sus ojos parpadeaban detrás de los párpados cerrados. «Señor», preguntó suavemente, alcanzando y sacudiendo su hombro. «¿Está bien?» Él no respondió. Sintió un subidón de algo frío y profundo en su interior. Pero eso no la detuvo. Miró a su alrededor. Nadie estaba asistiendo nada. Un guardia de seguridad al otro lado de la calle hablaba por radio, pero no se acercaba. Lily metió la mano en el bolsillo frontal de su mono amarillo y sacó un teléfono viejo, uno que su madre le había dado por si acaso. Presionó el botón de emergencia. La línea hizo clic. 911. ¿Cuál es su emergencia? Hay un hombre, dijo Lily, su voz firme en la acera de la Quinta Avenida. Se cayó. Creo que está enfermo. No se despierta. El despachador comenzó a hacer preguntas. Lily respondió a todo con calma, su voz clara. Dio la dirección. Describió cómo era el hombre, incluso mencionó su respiración, que era superficial pero existía. Permaneció en la línea hasta que escuchó el sonido distante de una sirena. Cuando la ambulancia llegó, los paramédicos saltaron. Uno de ellos miró a Lily. ¿Eres tú quien llamó? Ella asintió en silencio. Buen trabajo, cariño. Quizás acabas de salvarle la vida. Mientras lo cargaban en la ambulancia, Lily permaneció quieta, observando. Nadie alrededor de ella habló. Nadie la agradeció. La mayoría ya se había ido. La acera volvió a su ritmo habitual, como si nada hubiera pasado. Pero Lily sabía que algo importante había sucedido. Recogió la bolsa de papel de donde la había dejado, le quitó un poco de polvo y se dirigió a casa. El pasillo olía a moba y pintura vieja, y las luces fluorescentes arriba parpadeaban con un zumbido cansado, mientras Lily subía los 3 tramos de escaleras hasta su apartamento. El ascensor había estado averiado durante meses, y aunque sus piernas dolían y la bolsa de papel en sus brazos se sentía más pesada con cada paso, no se quejó. Estaba acostumbrada. En la cima de las escaleras sacó la llave de su bolsillo,
Empujó la puerta con el hombro y entró a su pequeño departamento de una habitación. El aire adentro estaba rancio, quieto y demasiado callado. «¡Mamá!», llamó suavemente, quitándose los zapatos cerca de la puerta. No respondió. Caminó hacia el dormitorio. Sus zapatillas apenas hacían ruido sobre el suelo de madera desgastada. Cuando empujó la puerta, su estómago se hundió. Su madre, Carol, yacía en el suelo junto a la cama, su rostro pálido y su respiración superficial. Un vaso de agua se había derramado cerca, empapando la alfombra vieja. Sin entrar en pánico, Lily dejó la bolsa de papel y corrió hacia ella. Se arrodilló junto a su madre y tocó su hombro. «Mamá, soy yo. He vuelto. ¿Puedes oírme?». Los ojos de Carol se abrieron lentamente y le dio una débil sonrisa, sus labios secos. «Hola, cariño», susurró. «Has vuelto». Lily ayudó a su madre a sentarse, apoyándola con un brazo mientras tomaba la manta de la cama para envolverla. Se movía como alguien que había hecho esto muchas veces. Cuidadosamente, alcanzó la botella de pastillas dentro de la bolsa de papel. Destapó la tapa y le dio 2 pastillas a su madre, junto con un vaso de agua fresca del baño. Carol las tomó con manos temblorosas. Intentó sentarse recta, pero su cuerpo se desplomó contra Lily. «Siempre me cuidas tan bien», murmuró. «Mi pequeña enfermera». Lily no respondió. Solo descansó su cabeza suavemente sobre el hombro de su madre y cerró los ojos por un momento. No lloró. Nunca lo hacía. No frente a ella. Carol siempre le había dicho que fuera valiente, y Lily había aprendido lo que significaba ser valiente. No huir del peligro, no esconderse cuando las cosas se ponían difíciles, sino quedarse cerca incluso cuando era doloroso. Su madre había estado llena de energía y risas, bailando en la cocina mientras los panqueques chisporroteaban los domingos por la mañana. Pero desde el diagnóstico, todo había cambiado. Las sonrisas eran menos, los silencios más largos. Algunos días, Carol no podía levantarse de la cama en absoluto. Otros días, intentaba hacer como si nada estuviera mal, poniéndose lápiz labial y caminando con Lily hasta la escuela con pasos lentos y medidos. Lily había dejado de preguntar cuándo su madre mejoraría. Sabía la verdad, aunque nadie la hubiera dicho en voz alta. «Ya conseguí la medicina», dijo Lily en voz baja, volviendo a tomar la bolsa. Se habían quedado sin los caramelos para la tos, pero el hombre de la caja dijo que más llegarían mañana. Carol asintió débilmente, sus ojos llenos de algo que parecía una mezcla de orgullo y tristeza. «Eres una niña muy grande». Lily se encogió de hombros. «Solo no quiero que te caigas otra vez». Por un rato se quedaron juntas en el suelo. Ninguna de las dos decía nada. La ventana crujía suavemente con la brisa y el sonido del tráfico subía desde la calle de abajo. Finalmente, Carol se movió. «Ayúdame a levantarme, cariño. Quiero sentarme junto a la ventana». Lily se preparó, colocando un brazo bajo los hombros de su madre y el otro bajo sus rodillas. No era fuerte, no realmente, pero usó toda la fuerza que tenía para ayudar a su madre a levantarse y colocarla en la silla junto a la ventana. Una vez que se acomodó, Lily le cubrió con una manta y abrió un poco la cortina. La vista era mayormente de paredes de ladrillo y escaleras de incendios oxidadas, pero la luz del sol filtraba lo suficiente como para calentar el rostro de su madre. Carol miró por un rato, sus ojos desenfocados, y luego se giró hacia Lily. «¿Sabes? Si alguna vez me pasa algo, no». Lily interrumpió rápidamente, moviendo la cabeza. «Vas a estar bien». Carol la miró largo rato. Luego extendió la mano y le acarició un rizo suelto de la frente. «Eres más fuerte de lo que crees, Lily. Tal vez incluso más fuerte que yo». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, como algo sagrado, y Lily no supo cómo responder. Así que no lo hizo. Simplemente se quedó junto a su madre, sosteniéndole la mano,
con la luz del sol calentando sus rostros. A medida que la tarde se deslizaba lentamente hacia la noche, la habitación estaba blanca y vibrante, llena del suave pitido de las máquinas y el frío antiséptico que se aferraba a todo como niebla. Owen Blake abrió los ojos lentamente, su visión nadando mientras las luces del techo se desdibujaban en formas vagas. Su cuerpo se sentía pesado, como si estuviera bajo el agua, pero una aguda conciencia comenzaba a regresar, una claridad lenta y creciente que le recordó que no estaba muerto. Aún no. Durante un largo rato no se movió. Miró al techo, tratando de juntar las piezas de lo que había sucedido. Recordaba estar caminando por la Quinta Avenida en su camino hacia el edificio Paramount, para lo que se suponía que sería una firma rutinaria, un acuerdo con enormes beneficios financieros, pero a gran costo humano, despidos, automatización, optimización. Ya se había dicho a sí mismo que era solo negocio, solo números. Ese era el juego. Ese era el mundo. Pero en lo más profundo de su estómago, algo se había retorcido esa mañana. Se había sentido mal, indispuesto, y luego no recordó nada más. La puerta se abrió suavemente y una enfermera entró con una carpeta en la mano. Sonrió cuando lo vio despierto. «Nos diste un buen susto, señor Blake». Él parpadeó, todavía desorientado. Su voz salió rasposa. «¿Qué pasó?» «Te desplomaste. Probablemente fue una arritmia cardíaca causada por estrés, deshidratación, agotamiento. Pudimos estabilizarte, pero tuviste suerte. Si la ayuda no hubiera llegado cuando lo hizo». Ella dejó la frase en el aire, pero su significado estaba claro. «¿Quién llamó?», preguntó lentamente, luchando por levantarse contra las almohadas. Ella lo miró con una leve sonrisa, casi divertida, como si no pudiera creer lo que estaba a punto de decir. Una niña, de 6 años, según los paramédicos, rubia, de cabello rizado. Se quedó a tu lado hasta que llegó la ambulancia. Owen la miró, atónito. ¿Una niña? Sí. Incluso respondió todas las preguntas del despachador. Clara, tranquila. El paramédico dijo, «Probablemente te salvó la vida». La enfermera lo dejó solo después de eso. Y Owen se recostó contra las almohadas, su mente repentinamente llena de su imagen. No sabía su nombre, pero su rostro flotaba en su memoria. Una pequeña figura arrodillada junto a él. Cabello rubio, ojos marrones grandes con preocupación. No había imaginado que fuera real. Cerró los ojos nuevamente y dejó que el recuerdo se asentara. Algo dentro de él, algo enterrado bajo décadas de armadura corporativa, comenzó a cambiar. Había pasado años construyendo un imperio, rodeándose de las personas más ricas y poderosas del mundo. Pero cuando se desplomó, literalmente cayendo al suelo, no fue un miembro de la junta, un abogado o un inversionista quien lo salvó. Fue una niña, una desconocida. Alguien que no tenía nada y, sin embargo, le dio todo. 2 días después, todavía en recuperación pero ya con el teléfono en mano, Owen convocó a su equipo de seguridad. Quería todos los detalles. «Encuéntrenla», fue su instrucción, sin excusas, sin demoras. Al principio, estaban escépticos. «No hay nombre», dijo su asistente. «No hay imágenes desde tu lado de la calle. Solo clips de video de terceros y algunos rumores de los transeúntes. Honestamente, es un milagro que la hayan visto». «No me importa», dijo Owen, su voz más firme que en días anteriores. «Empiecen con las cámaras de tráfico. Miren la farmacia al otro lado de la calle. Busquen grabaciones de seguridad de los negocios cercanos. Pregunten a los paramédicos que llegaron primero. ¿Alguien sabe algo?». Encontraron las imágenes esa misma noche. Una vista borrosa de la calle desde una tienda al otro lado de la intersección. La imagen era granulada, pero inconfundible.
Una niña con un mono amarillo brillante arrodillada junto a él en el pavimento. Su cabello formaba un halo al sol, su pequeña mano tocando su hombro. Owen miró la pantalla durante mucho tiempo. Había conocido a miles de personas en su vida, presidentes, celebridades, reyes de la industria, pero no podía dejar de mirarla. Había algo en su quietud, en su concentración, que no coincidía con su tamaño. Ella no estaba entrando en pánico. No estaba gritando, estaba ayudando. Cuando su chofer le llevó las fotos impresas a la mañana siguiente, Owen las tomó en sus manos como si fueran algo sagrado. Las observó, trazando su rostro con los ojos, como si tratara de memorizar cada detalle. «No puede tener más de 6», murmuró el chofer. «Encuentren quién es», dijo Owen nuevamente, esta vez más bajo. «Quiero conocerla». No sabía qué le diría. No sabía qué podría ofrecer. Pero él sabía con una extraña certeza que no podía explicar que esta niña había entrado en su vida por una razón. No para publicidad, ni para una historia, sino por algo más profundo. Algo que por primera vez en años lo hizo sentirse más como un hombre y menos como una máquina. Durante el resto del día, se sentó con la foto en sus manos, mirando el rostro de una niña que había salvado su vida, y de maneras que aún no comprendía completamente. Estaba a punto de cambiarla. El sobre te llegó un jueves, deslizándose por la ranura del correo del apartamento, con un suave susurro que apenas llamó la atención. Lily estaba sentada con las piernas cruzadas en el suelo de la sala, coloreando una imagen de una casa con flores en el jardín, cuando escuchó el ruido. Al principio no se movió. El correo usualmente significaba facturas o, peor aún, notificaciones del hospital. Pero algo en la forma en que cayó, más pesado de lo habitual, le despertó curiosidad. Se levantó, caminó hacia el sobre y lo recogió del suelo. Estaba hecho de un papel grueso de color crema, suave al tacto, y sellado con un emblema dorado que no reconocía. No había dirección de retorno, solo el nombre de su madre escrito con una caligrafía elegante. Lo giró en sus manos por un momento antes de llamar. «Mamá, tienes algo». Desde el dormitorio vino una suave respuesta seguida por el lento sonido de las pantuflas. Carol apareció en la puerta, apoyada en el marco, una bufanda pálida alrededor de la cabeza. Sus ojos estaban cansados, pero se iluminaron un poco al ver a su hija sosteniendo el sobre como un secreto. «Abrámoslo juntas», dijo, y se sentaron lado a lado en el sofá. Carol rompió el sello con cuidado y sacó una hoja doblada de papel pesado. Sus ojos escanearon las palabras una vez, luego una segunda vez, más despacio. Una extraña expresión se posó en su rostro. Parte incredulidad, parte confusión. «¿Qué es?», preguntó Lily, acercándose. Carol le entregó el papel. La caligrafía era ordenada y firme. «Estimada señora Garrison, espero que esta carta les encuentre bien a usted y a su hija. Recientemente me enteré de que su pequeña fue quien llamó para pedir ayuda el día en que me desmayé en la Quinta Avenida. Ella, literalmente, me salvó la vida. Su valentía y compostura dejaron una impresión en cada paramédico y médico que la atendió. Y ahora también en mí. Me gustaría invitarlas a ambas a almorzar este sábado por la tarde, para poder expresar mi agradecimiento en persona. No se sientan presionadas. Sepan que mis intenciones son sinceras. La reservación está hecha a mi nombre en el Atoria Room. A las 12. Con respeto y agradecimiento, Owen Blake». Durante un largo momento, el apartamento estuvo en silencio. Carol bajó el papel a su regazo y miró la pared frente a ella, como si pudiera darle alguna respuesta. Lily inclinó la cabeza. «Ese es el hombre a quien ayudé, ¿verdad? El de traje azul». Carol asintió lentamente. «Sí, cariño. Ese es él. ¿Vamos?» Carol dudó. «Es un hombre muy poderoso, Lily. Muy rico.
No sé qué querría alguien como él con personas como nosotras. Lily frunció el ceño. Él dijo gracias. Eso es todo, ¿no? Tal vez solo sea amable. Carol suspiró y tomó la mano de su hija. La amabilidad no suele venir con sobres dorados y restaurantes de 5 estrellas y alas. Lily apretó sus dedos. No parecía aterrador, solo enfermo. Tal vez solo quiera decir gracias, de verdad. Hubo algo en la voz de Lily que hizo que Carol se detuviera. Esa quieta certeza otra vez, la misma calma que la había guiado a través de una emergencia médica sin titubear. No era solo madurez, era instinto. Está bien, dijo finalmente Carol. Iremos, pero no vamos a dejarnos arrastrar a un cuento de hadas. Seremos educadas, agradecidas y cautelosas. El sábado llegó con cielos despejados y una brisa fría. Carol usó el vestido más bonito que tenía, uno que no había sacado del armario en más de un año. Le añadió una suave chalina sobre los hombros y se puso un toque de maquillaje para ocultar lo pálida que se había vuelto. Lily llevaba una camisa blanca limpia y una falda amarilla con un lazo. Aferró la mano de su madre todo el camino hacia el restaurante. El Atoria Room no era nada como lo que Lily había visto antes. Pisos de mármol, candelabros que brillaban como gotas de vidrio, y música suave que sonaba desde algún lugar arriba. Un hombre con un traje negro los saludó en la puerta, ya esperándolos. Los condujo a través del comedor hacia una zona privada tranquila cerca de la ventana. Owen Blake se levantó cuando se acercaron. Se veía diferente de cómo aparecía en las fotos que Carol había visto en línea. Más cansado, más humano, pero sus ojos, azules y fríos, se suavizaron cuando miró a Lily. «Tú debes ser Lily», dijo con una sonrisa, poniéndose de rodillas a su nivel. «Tú me salvaste la vida». Lily sonrió de vuelta, un poco tímida pero no asustada. «Te caíste. Solo llamé al número». «Ese número me salvó», dijo él. Luego se levantó y se giró hacia Carol. «Y tú debes ser su madre. Gracias por venir». Carol le estrechó la mano, sin saber cómo responder. Había pasado años enseñándole a Lily a no confiar en extraños, y ahora aquí estaba, sentada frente a uno de los hombres más poderosos de Nueva York, comiendo pato asado y bebiendo agua de pepino. Pero el almuerzo no fue lo que esperaba. Owen no hizo preguntas invasivas. No se jactó, ni aduló. Preguntó sobre los dibujos de Lily, sus libros favoritos, qué quería hacer cuando fuera grande. Le preguntó a Carol sobre su salud, pero no de una manera lastimosa. Escuchó. Y cuando llegó la cuenta, no hubo un gesto de superioridad, ni un gran gesto, solo una tranquila inclinación de cabeza en señal de agradecimiento y una invitación para volver a encontrarse si se sentían cómodos. Más tarde, mientras caminaban de regreso a casa, Carol no dejaba de mirar a su hija de reojo. Lily estaba callada, pensativa. «No es lo que pensaba», admitió Carol al fin. Lily miró hacia arriba. «Estás solo». Lo pude notar. Carol no respondió. Pero esa noche, mientras su hija dormía tranquila por primera vez en días, se sentó en la mesa de la cocina mirando la carta escrita a mano de Owen Blake. No porque la asustara o incluso la sorprendiera ya, sino porque algo en ella le hizo preguntarse si un solo acto de bondad podría haber llevado a todo esto. Entonces tal vez su historia no había terminado aún. Quizás apenas acababa de comenzar. Empezó de forma gradual. Los silencios de Carol se alargaban, sus pasos se volvían más cautelosos, sus risas menos frecuentes, pero Lily notaba cada cambio como grietas en una pared que no podía reparar. Al principio, Carol insistía en que solo estaba cansada. Luego llegaron los mareos, los momentos repentinos de confusión, la forma en que a veces se quedaba de pie en la cocina sin recordar por qué estaba allí. Una mañana, Lily la encontró sentada en el suelo del baño, aturdida, con los labios ligeramente azulados. Fue en ese momento cuando Lily supo que las cosas estaban empeorando, no mejorando.
Owen seguía visitándolas. Lo que empezó como gestos amables se convirtió en una rutina tranquila. Nunca forzó su presencia en sus vidas, pero estaba allí para llevarlas a las citas médicas, traerles comida sin que se lo pidieran, aparecer solo para conversar. Se convirtió en el primer adulto en la vida de Lily, que no apartaba la mirada cuando las cosas se ponían difíciles. Carol, al principio reacia, empezó a apoyarse en él de maneras que no lo había hecho con nadie desde que el padre de Lily se fue años atrás, sin decir palabra. Cuando llegaron finalmente los resultados, Carol ya lo sabía. Los médicos confirmaron lo que sospechaba desde hacía semanas. Un tumor cerebral inoperable, agresivo e implacable. El especialista en Mount C se lo dijo con un tono medido y ensayado. Podía quedarle unos meses, tal vez menos. Carol no lloró en el consultorio. Solo asintió, con el rostro sereno, mientras su hija le apretaba fuerte la mano. Lily no lo entendía del todo, pero entendía lo suficiente. Su madre no iba a mejorar. Owen fue la primera persona a la que se lo contaron, no porque Carol quisiera, sino porque ya no tenía energía para fingir. Sentada frente a él en la pequeña sala de su apartamento, con los hombros encorvados y las manos juntas en el regazo como una niña que ha hecho algo mal, dijo en voz baja: «No quería cargarte con esto, pero está pasando. Lo siento cada día». Él no habló durante un largo rato. La miró, no con lástima, sino con algo más callado, una tristeza que no necesitaba palabras. Finalmente se inclinó hacia adelante, con los codos sobre las rodillas. «No me voy a ir», dijo. «Lo que necesites, me encargaré. De ti, de ella». Carol bajó la mirada, parpadeando rápido. «No es solo cuestión de dinero, lo sabes». «Lo sabes, es verdad. He visto a hombres ricos arrojar dinero a los problemas y luego marcharse». La respuesta de Owen fue suave pero firme. «Yo también. Y ya no quiero ser ese hombre». En las semanas siguientes, la condición de Carol empeoró más rápido de lo esperado. Los días se desdibujaban entre pastillas, susurros de consuelo y largas horas de sueño. Una enfermera, pagada por Owen, venía por las tardes y se quedaba hasta la noche. Lily rara vez se apartaba del lado de su madre, pero Owen se aseguraba de que tuviera momentos para ser niña. Libros, rompecabezas, material para dibujar y un poco de tiempo para respirar. Una noche, Carol le pidió a Owen que se quedara después de que Lily se hubiera ido a la cama. Estaba recostada en el sofá, envuelta en una manta, con los ojos apagados pero llenos de intención. Él se sentó en silencio a su lado, esperando. «Pronto estará sola», dijo Carol, con voz firme a pesar del temblor en sus dedos. «Es fuerte, pero sigue siendo solo una niña. Necesita a alguien». «Te tiene a ti», respondió Owen, aunque sabía a dónde iba esa conversación. «No por mucho tiempo». Carol giró la cabeza y lo miró. «No te pido caridad ni que te sientas culpable porque ella te salvó. Te lo pido porque te he observado y creo que eres bueno». Él no respondió de inmediato. Tenía la garganta apretada, y cuando por fin habló, su voz salió baja y segura. «La quiero. No lo esperaba, pero la quiero. La miro y veo una mejor versión de mí. Una versión que nunca llegué a ser». Los ojos de Carol se llenaron y sonrió débilmente. «Entonces prométeme algo. Prométeme que si no lo consigo, no la dejarás ir. Que no caerá en el sistema. Que no irá con extraños. Prométeme que te quedarás». «Lo juro», dijo él, y ella extendió la mano para apretarle la suya. La habitación quedó en silencio después de eso. Afuera, la ciudad murmuraba. Coches, sirenas, alguna risa lejana de un bar. Pero dentro del apartamento, el tiempo parecía haberse detenido, suspendido entre el dolor y la esperanza. Por primera vez en años, Carol se permitió dormir profundamente esa noche.
sabiendo que alguien estaría allí cuando ella ya no pudiera. Y en la habitación contigua, Lily permaneció despierta, con sus pequeñas manos aferradas a la esquina de la almohada, escuchando el silencio, con el corazón empezando a entender que la despedida estaba cerca. Carol murió una mañana lluviosa de principios de primavera. El cielo, de un gris intenso, borraba el perfil de la ciudad en una única silueta difusa. Lily estaba sentada junto a la cama de su madre, con la mano apoyada sobre esos dedos delgados que una vez le habían trenzado el cabello, secado las lágrimas y enseñado a escribir su nombre. El apartamento estaba en silencio, salvo por el lento compás de la lluvia contra la ventana y el pitido suave del monitor cardíaco, cada vez más débil. Cuando el último aliento dejó el cuerpo de Carol, lo hizo con la suavidad de quien se queda dormido. No hubo pánico, ni miedo, solo un silencio tan profundo que parecía resonar. La enfermera llamó a Owen, que llegó en 20 minutos, todavía con el abrigo negro que se había puesto al salir corriendo. Al entrar en la habitación y ver a Lily sentada allí, con su pequeño cuerpo rígido e inmóvil, supo que nunca olvidaría esa imagen. Ella no lloró, ni siquiera parpadeó. Solo se quedó sosteniendo la mano de su madre, como si soltarla fuera a romper algo demasiado importante para reparar. Él se acercó, se arrodilló junto a ella, y posó suavemente la mano sobre su hombro. «Lily», dijo con voz suave, «estoy aquí». Ella lo miró, y sus ojos, los mismos cálidos ojos castaños que una vez se enfrentaron a la muerte sin pestañear, estaban vacíos. «Se ha ido». «Lo sé», susurró él, y así se quedaron durante mucho tiempo. Agachados junto a la cama, rodeados por la quietud absoluta de la pérdida. El funeral fue pequeño, celebrado en una capilla modesta que Owen había reservado a través de uno de sus contactos privados. No hubo titulares ni reporteros. Él se aseguró de ello. No era un momento para los medios, sino una despedida. Carol no tenía familia, ni hermanos, ni padres, solo a Lily. Y, de algún modo, ahora también a él. Los únicos asistentes fueron la enfermera que había cuidado de Carol, una vecina del edificio que les ayudaba con las compras, y 2 miembros del personal de Owen, que permanecieron discretamente en la última fila. Lily se quedó al frente con un sencillo vestido negro, sosteniendo una rosa blanca. No habló durante el servicio, no hacía falta. Su silencio decía más que cualquier elogio. Tras el entierro, Owen llevó a Lily a casa, pero no al pequeño apartamento que habían compartido antes, sino a un ático luminoso y tranquilo en Midtown que ya había preparado pensando en ella. La habitación de invitados había sido transformada en un espacio cálido y acogedor, con estanterías llenas de libros, acuarelas en las paredes y un asiento junto a la ventana con cojines. No era un reemplazo para su madre. Nada podía hacerlo. Pero era un lugar para empezar de nuevo. El proceso legal para que Owen se convirtiera en tutor de Lily fue sorprendentemente rápido, facilitado por los documentos firmados por Carol. Su último deseo preparado cuidadosamente con los abogados de Owen, semanas antes de su muerte. Lily no discutió. Simplemente fue a donde él la llevó. Su confianza en Owen era absoluta, como si la promesa hecha a su madre estuviera grabada en piedra. La noticia llegó eventualmente a la prensa. El magnate tecnológico Owen Blake acoge a la hija de una madre soltera moribunda. Los titulares giraron la historia en 1000 direcciones. Algunos lo llamaron caridad, otros insinuaron culpa, y unos pocos lo acusaron de querer rehacer su imagen. Pero Owen no dio explicaciones, rechazó entrevistas y dejó que la gente dijera lo que quisiera, mientras él se centraba en lo que realmente importaba. Lily. Al principio, ella hablaba poco. Pasaba los días con la eficiencia silenciosa de alguien el doble de su edad. Se vestía sola, hacía su cama, asistía a sus sesiones de terapia sin quejarse.
Por las noches, Owen a veces la encontraba acurrucada en el asiento de la ventana, mirando la ciudad, con su cuaderno de dibujo sobre las rodillas. Una noche, se sentó junto a ella en silencio esperando. Al cabo de un rato, ella le entregó el dibujo. Era su madre, sonriendo, con los ojos brillantes, sentada en la misma silla desde la que solía ver atardecer en su viejo apartamento. Solía decir que el sol se veía diferente cada tarde, dijo Lily en voz baja, como si intentara pintar un cuadro nuevo cada día, para que no nos rindiéramos. Owen miró el dibujo durante mucho tiempo. Podía ver cuánto de Carol vivía en Lily, en la forma en que miraba el mundo, en cómo se aferraba incluso cuando dolía. Tenía razón, dijo él. Y tú eres parte de ese cuadro ahora. Lily asintió despacio, sus ojos fijos en el horizonte. Ella me dijo que fuera valiente. Lo fuiste, respondió él. Y aún lo eres. Por primera vez en semanas, Lily se recostó contra su costado, sin decir nada más. Owen le rodeó los hombros con un brazo, sintiendo a la vez el peso de su dolor y de su fortaleza. Había construido imperios, cerrado acuerdos que moldearon industrias, pero nada había sido tan significativo como cumplir aquella silenciosa promesa de no dejarla, de convertirse no en un salvador, sino en un hogar. Pasó un año en calma, marcado no por titulares ni victorias en salas de juntas, sino por momentos más pequeños. Almuerzos escolares preparados por la mañana, proyectos de arte olvidados sobre la mesa de la cocina, conversaciones nocturnas susurradas bajo la luz suave de una lámpara. Lily empezó a adaptarse a su nueva vida, aunque la ausencia de su madre flotaba en el aire como un aroma familiar. Se aferraba a ella, en la forma meticulosa en que doblaba su ropa o en cómo todavía revisaba detrás de la puerta del dormitorio cada noche, como esperando que Carol entrara. Owen nunca apresuró su duelo. No llenó el silencio con promesas que no podía cumplir ni con distracciones fugaces. Le dio espacio y con el tiempo, ella empezó a dejarlo entrar. Una fría noche de principios de invierno. Estaban sentados junto a la chimenea del apartamento de Owen. Una tormenta cubría la ciudad, dibujando líneas de lluvia en las ventanas y dejando oír un trueno lejano. Lily estaba envuelta en una manta, con su cuaderno de dibujo abierto en el regazo. Owen, sentado frente a ella, sostenía un libro que no había pasado de página en casi 20 minutos. El silencio entre ellos ya era fácil, pero había algo pendiente, flotando bajo la superficie. Lily levantó la vista de repente, su voz tranquila pero firme. ¿Puedo preguntarte algo? Claro, dijo Owen, dejando el libro a un lado. Aquel día, cuando te desmayaste, ¿por qué pasó? Nunca me lo contaste. Owen se recostó un poco, sorprendido por la franqueza de la pregunta. Había ensayado la respuesta muchas veces en su cabeza, pero nunca la había pronunciado. Ni siquiera ante sus asesores más cercanos. Durante un momento largo, no dijo nada. Luego asintió lentamente. Creo que es hora de que lo sepas. Se levantó, fue hasta un armario cerca de la chimenea y sacó una carpeta. Dentro había documentos, gráficos y páginas llenas de números y nombres. La llevó hasta ella y la colocó con cuidado sobre la mesa. Iba de camino a firmar un acuerdo. Comenzó con voz baja. Habría añadido miles de millones al valor de la empresa. Sobre el papel era brillante. Recorte de costos, automatización, eficiencia. Pero tenía un precio. Miles de personas habrían perdido su trabajo. Personas con familias, hipotecas, hijos en la escuela. Lily bajó la mirada hacia los papeles, pero no los tocó. Sus ojos estaban fijos en él. Sabía que estaba mal. Continuó. No ilegal, ni siquiera polémico. Solo mal. Me dije que era parte de los negocios, que si no lo hacía yo, lo haría otro. Pero esa mañana, mientras caminaba hacia la reunión, algo dentro de mí se sintió extraño.
Mi corazón latía muy rápido, el pecho me dolía. Y luego, nada. Lily asintió despacio. Ahí fue cuando te encontré. Él sonrió levemente. Sí. Y en ese momento, todo lo que creía importante desapareció. El dinero, la reunión, la imagen. Todo se esfumó. Y allí estabas tú, con 6 años, ayudando a un desconocido. Sin cámaras, sin que nadie te dijera que lo hicieras. Simplemente actuaste. Hubo una larga pausa mientras él se sentaba de nuevo frente a ella. «Cancelé el trato», dijo. «Ese mismo día. La gente pensó que estaba loco. La junta me enfrentó. Los inversores se retiraron. Perdí amigos, socios. Pero también encontré algo que no sabía que me faltaba. Claridad». Lily ladeó la cabeza. Claridad de que no quería vivir en un mundo donde hacer lo correcto se considerara una debilidad, que tal vez el propósito de tener poder no fuera protegerlo, sino usarlo para reparar lo que había ayudado a romper. Ella bajó la vista a su cuaderno y volvió a dibujar en silencio, el lápiz moviéndose con trazos pensativos. «¿Cambiaste la empresa?», preguntó al cabo de unos minutos. «Sí», respondió él. «Empezamos a invertir en las personas en lugar de reemplazarlas. Abrimos programas comunitarios, construimos viviendas, financiamos escuelas y clínicas en lugares donde antes solo habíamos extraído valor. Algunos inversores se fueron, otros regresaron. Pero ya no se trataba de eso». Lily detuvo el dibujo y lo miró. «¿Por qué me cuentas esto ahora?». Owen sonrió suavemente. «Porque mereces saber la verdad. Ese día no solo salvaste mi vida, cambiaste su rumbo. Y quiero que entiendas que incluso el acto más pequeño de valentía, como el que hiciste, puede extenderse en ondas que quizá nunca llegues a ver». Ella lo miró unos segundos, y luego asintió, guardando silencio. No hacía falta decir más. Esa noche, después de que ella se durmiera, Owen se quedó un rato en la puerta de su habitación, observándola. La tormenta había pasado, dejando una quietud que parecía paz. En ese silencio comprendió cuánto habían avanzado los dos. Dos desconocidos de mundos opuestos, unidos por un instante que ninguno podría haber previsto. Apagó la luz y se alejó, sabiendo que, al contar la verdad, había comenzado a perdonarse a sí mismo. 10 años después, el aire veraniego en Cambridge estaba cálido y lleno del sonido de pájaros, bicicletas sobre adoquines y las risas lejanas de estudiantes celebrando el final de los exámenes. En el campus de la Universidad de Harvard, el patio se había transformado en un mar de birretes y togas, con filas de sillas perfectamente alineadas bajo un toldo blanco que se mecía suavemente con la brisa. Owen estaba sentado cerca del frente, rodeado de familias orgullosas y profesores, con un traje oscuro y las manos entrelazadas sobre el regazo. Su rostro, más marcado por los años, mostraba un orgullo profundo y silencioso. No miraba a su alrededor, sus ojos estaban fijos en el escenario donde pronto aparecería Lily. Ella se había convertido en una joven con la misma mirada firme y presencia serena de su niñez, pero ahora sus pasos transmitían autoridad tranquila. Su voz tenía un tono seguro, y el mundo parecía inclinarse apenas a su alrededor cuando se movía. Vestía una toga carmesí y un birrete a juego, el cabello cayendo en ondas sueltas. En la mano sostenía el discurso que había escrito la noche anterior, breve, deliberado y honesto. Cuando pronunciaron su nombre, cruzó el escenario con gracia, deteniéndose cuando el rector le entregó el diploma y le susurró: «Felicidades». Los aplausos fueron intensos, pero Owen apenas los oyó. Solo veía a la niña de mono amarillo arrodillada en una acera de Manhattan y a la mujer en la que se había convertido. Después de la ceremonia, el patio se llenó de abrazos, destellos de cámaras y la energía de cientos de futuros comenzando al mismo tiempo. Lily encontró a Owen junto a una columna de piedra, con una expresión de orgullo distante, como si aún no creyera del todo que ese momento fuera real.
Ella se acercó y lo abrazó largo y fuerte. Él cerró los ojos y le devolvió el abrazo con toda su fuerza. «Lo lograste», dijo con voz cargada de emoción. «Lo logramos», respondió ella sonriendo. Más tarde, esa tarde, se sentaron en un banco tranquilo junto al río Charles, lejos del bullicio. El agua brillaba bajo el sol, y la ciudad se extendía a lo lejos, llena de ruido, vida e historias por contar. «Nunca pensé que llegaría tan lejos», dijo Lily casi en un susurro. «No solo llegaste», respondió Owen. «Construiste un camino que nadie más podría haber construido. Llevaste el peso del duelo y del cambio, y lo transformaste en algo que ayuda a otros. Eso requiere fuerza». Lily miró el río. «A veces pienso en aquel día en que te encontré en el suelo. Si hubiera pasado de largo o llegado unos minutos tarde». «No habrías pasado de largo», dijo Owen, negando con la cabeza. «Nunca lo harías. Esa es la diferencia». «Yo no salvé tu vida», dijo ella tras una pausa. «No realmente. Tú decidiste cambiar. Te salvaste tú». «No», dijo él con tranquila certeza. «Tú me diste una razón para hacerlo». Ella lo observó, como solía hacerlo de niña, buscando la verdad bajo sus palabras. Él ya no era el hombre al que el mundo temía y admiraba a distancia. Era alguien distinto, más callado, más reflexivo y ya no definido por cifras y beneficios. Había dejado el imperio que construyó para entrar en algo mucho más significativo: paternidad, sanación y humildad. «Aún la extraño», dijo Lily de pronto, «incluso después de todo este tiempo». «Yo también», asintió Owen. «Ella habría estado orgullosa de ti», añadió Lily. «Habría estado orgullosa de nosotros». Se quedaron en silencio, no porque no hubiera nada más que decir, sino porque a veces el silencio es el único lenguaje que encaja en el momento. El viento movía suavemente los árboles, y el río seguía su curso tranquilo, como la vida. Cuando el sol empezó a bajar, Lily se volvió hacia Owen y sonrió. No era una sonrisa de celebración, sino de paz, la que llega después de años caminando en la oscuridad, y por fin alcanzar la luz. Él metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó un papel doblado, ligeramente amarillento por los bordes. Él se lo entregó. Ella lo abrió lentamente, reconociendo de inmediato la caligrafía. Era la carta que Carol había escrito solo unos días antes de fallecer, la que Owen había guardado todos esos años. Decía simplemente: «Si llega a ser aunque sea la mitad de la mujer que creo que será, sé que cambiará el mundo. Y si la ayudas a llegar allí, nunca dejaré de estar agradecida». Lily la dobló con cuidado y la presionó contra su pecho. «Voy a intentarlo», dijo en voz baja. «Ya lo has hecho», respondió Owen. Y en ese momento, bajo el cielo que los había visto caer, levantarse y volver a levantarse, se sentaron uno al lado del otro, no como un multimillonario y una niña que una vez se arrodilló en una acera, sino como familia. Dos vidas rotas y reconstruidas,